los vientos y tiene que llegar a la casa. Bueno, ahora sí, habiendo esperado a los rezagados, nuevamente bienvenidos, gracias por sumarse, gracias por compartir, gracias por estar en este Ateneo en donde los anfitriones son el equipo del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y el Servicio de Oncohematología del Hospital Provincial de Neuquén, liderado este Ateneo por Victoria Rey, médica del equipo de paliativos de San Martín de los Andes. Vicky, te paso la palabra para que nos presentes a todos tus compañeros y estamos abiertos a aprender y a disfrutar de este espacio. Muchísimas gracias, Cris. La idea, ante todo, buenas tardes, gracias a todos por estar, especialmente a la asociación por la oportunidad de generar y sostener estos espacios. Y ante todo, y de paso ya la presento, agradecerle en su nombre a todo el servicio de oncohematología del Hospital Provincial Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén. En su nombre es la doctora Mercedes Vázquez, hematóloga del servicio y que se ha puesto a disposición y con una gran motivación para poder trabajar este Ateneo con nosotras, así que desde ya profundamente agradecidas. Y de este lado está el equipo de cuidados paliativos del Hospital San Martín. Hoy están con nosotros de este lado, acá todos cerquita, la licenciada Karina Biel y el licenciado Daniel Torres, enfermeros del servicio, la licenciada María Elena Streich, psicóloga del servicio, la doctora Jorgelina Russo Paponetti, como no le gusta, yo le pongo todo el apellido, médica del servicio, y del otro lado está la doctora Melissa Luna, también médica del servicio.
En un ratito se va a acercar nuestro administrativo, que lo van a ver entrar seguramente por acá, Rubén Cañuqueo. Bueno, la idea es utilizar como disparador un caso clínico para poder hablar de un tema que frecuentemente nos convoca y nos genera controversias y desencuentros. Perdón, encuentros y desencuentros. La posibilidad de integrar equipos de oncohematología y equipos de cuidados paliativos encontrándose en transiciones a través de la historia de las enfermedades oncohematológicas es un desafío y claramente no somos originales, no estoy diciendo nada nuevo. De hecho, la bibliografía sostiene y propone determinados modelos para poder trabajar sobre estrategias que nos orienten a un trabajo realmente en equipo y que redunden en un beneficio concreto para los pacientes, para sus familias y para nosotros mismos. El objetivo del Ateneo es sacarnos un poco de nuestro lugar de confort. Hablo de nosotros, el mundo paliativista, ¿no? De sacarnos un poco de, entre comillas, la queja acerca de lo que se sucede entre estos dos equipos, entre estas dos especialidades, y salir de esta actitud un poco más pasiva y hasta en un punto más centrada en la emisión de juicios de valor, para ponernos en una actitud más motivadora y proactiva y positiva en términos de poder construir realmente vínculos que nos enriquezcan a todos. Así que la idea es que podamos debatir, que podamos identificarnos o no identificarnos, y estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y esa es la idea una vez que planteemos las preguntas disparadoras. Pero para empezar a hablar necesitamos contextualizarles nuestra realidad particular porque es distinta y tiene algunas características que hacen, que agregan condimentos a esto que ya es un desafío, ¿no? Entonces, para comenzar a contarles que los dos equipos que vamos a hablar hoy formamos parte del Sistema Público de Salud de la provincia del Neuquén. Por un lado, el Hospital Castro Rendón, que es el hospital de mayor complejidad, es el centro de derivación de toda la provincia y es el de mayor complejidad porque posee todas las especialidades y todos los equipamientos que estas especialidades necesitan para funcionar de manera adecuada. Y por otro lado, nosotros, el Hospital Ramón Carrillo, que estamos situados en San Martín de los Andes, en la zona de la precordillera, a unos 500 kilómetros de Neuquén, y que tenemos una complejidad menor, y esto hace que no tengamos algunas especialidades. Dentro de ellas, en la localidad, no hay hematólogos o oncohematólogos. De hecho, hasta hoy, si bien se está trabajando, hoy por hoy los pacientes que tienen que hacer tratamiento quimioterápico o radioterápico tienen que viajar a Neuquén para hacerlo. Hay algunos laboratorios que requieren la especialidad que también se analizan y se procesan las muestras en Neuquén Capital. Esto genera un delay muchas veces en las respuestas, con la consiguiente incertidumbre, ¿no?, que se le agrega a la espera de los resultados. Por otro lado, tampoco contamos con servicio de anatomía patológica y estudios como los centellogramas o los PET tampoco se realizan acá en la ciudad. Ahora, las tomografías y las resonancias sí se pueden hacer en la ciudad, pero muchas veces no están ajustadas técnicamente a lo que el equipo de oncohemato necesita, así que también muchas veces esos estudios deben realizarse en Neuquén. Esto quiere decir que los pacientes muchas veces viajan para hacerse laboratorios o para los controles o para las quimioterapias, a veces hasta semanalmente. Y si bien acá nosotros ponemos que nos separan aproximadamente un poco menos de 500 kilómetros, tenemos que contar la ida y la vuelta, o sea que en total son casi 1000 kilómetros que los pacientes hacen, a veces semanalmente, para poder sostener un tratamiento. Algo también distintivo es que los pacientes en época prepandemia podían movilizarse a través de micros, pero ya desde la pandemia todos los pacientes son trasladados cuando tienen que hacer todas estas evaluaciones o estudios por el servicio de choferes del hospital, sobre todo aquellos que no tienen obra social. Y esto, mientras sea en el día, funciona bastante bien. El problema es cuando los pacientes tienen que quedarse por algún motivo un poco más o algún día más, o tienen un estudio un día y otro al otro día, y eso implica que el paciente tiene que esperar en la provincia para el regreso que salga otra derivación. De lo contrario, no pueden volver a San Martín. Esto también agrega como un condimento bastante distresante por momentos, ¿no? Y la pandemia nos agregó esta otra situación, que es que los pacientes solían viajar acompañados y
por distintas disposiciones, y sobre todo en un momento particular de la pandemia, no podían viajar, tenían que viajar solos para evitar tanta cantidad de gente en el traslado. Así que esta más o menos es nuestra realidad. La idea es que entonces empecemos a hablar de nuestro caso para entrar en el tema. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un poquito la presentación del sujeto de atención que nos convoca, a quien vamos a llamar M. Un poco de sus antecedentes personales. M actualmente tiene 52 años, es un varón, es ex tabaquista, con un CAGE negativo, asma intermitente, gastritis crónica y esteatosis hepática grado 1. Como antecedentes de enfermedad actual, lo que inició su peregrinaje, digamos, fue una lumbalgia severa que data de agosto del 2018. Octubre del 2018 tiene un ataque en la que muestra múltiples imágenes osteolíticas en diferentes huesos. En noviembre de 2018 una PAMO que trae a luz el mieloma de células plasmáticas con proteinuria Bence-Jones positiva. En febrero de 2019 el centellograma óseo refleja un aumento del radiomarcador con un compromiso ya también de múltiples lugares. Mercedes, ¿querés contarnos un poquito? Vicky, ¿querés compartir la presentación? Porque no se ve. Está, bueno, salgo y la vuelvo a compartir porque nosotros la estamos viendo. Dame un segundito. ¿Algo se vio inicialmente? No. No, Vicky, nada. Ah, mira, ¿ahora? Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí se ve. Perdón. Bueno, o sea que escucharon nosotros... mi voz nada más. Ok. Ya se durmieron, ni bien empezamos, a los 5 minutos. Ahora sí, Mer, todo tuyo. Bueno, Remontame el Ateneo, Mer. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien me presentó Vicky, yo soy Mercedes Vázquez, miembro del equipo del Hospital Provincial Neuquén. Somos un servicio chico, tenemos 5 integrantes nada más para poder dar asistencia a todo el sector público de la provincia, aunque algunas obras sociales también, así que recibimos a todos los pacientes como el paciente que vamos a pasar a contar ahora. Bueno, el paciente M, un paciente que llegó visto ya por diferentes especialidades, lo habían visto varias veces por guardia, porque el motivo de consulta de él fue un intenso dolor lumbar que lo estaba impidiendo de sus tareas habituales. Al trabajar en el área de la construcción, se vio limitado en su asistencia y él demandaba mucho solución para esos dolores. Cuando llega, él ya viene con parte de los laboratorios hechos, donde ya podíamos saber que tenía una proteinuria de Bence-Jones positiva y lesiones osteolíticas en columna. Entonces, ya cuando llega, teníamos gran parte de su diagnóstico como mieloma múltiple. A él se le hace la punción de médula ósea y se plantea el inicio pronto del tratamiento, fue de una semana para la otra, y bueno, la necesidad de la colaboración y la asistencia desde cuidados paliativos se vio desde un primer momento. Nosotros a los pacientes como él los derivamos desde un inicio, porque consideramos que la pata de los cuidados paliativos es una pata muy fuerte dentro del tratamiento. ¿Por qué? Porque son pacientes que en realidad nosotros lo que les explicamos es que el cuidado paliativo en los últimos tiempos fue mutando. La gente conoce el cuidado paliativo como el paciente por el cual ya no hay nada para hacer y se lo deja
como para morir. Y en hematología eso es distinto a los tumores sólidos. Nosotros tenemos pacientes con enfermedad muy avanzada en los cuales tienen posibilidad de lograr remisión de enfermedad. ¿Y qué es lo que también le planteamos al paciente? ¿Por qué evaluamos a un paciente desde un primer momento y decidimos la derivación? En el paciente que está con mucho dolor, es muy importante ese manejo, porque el estar mejor del dolor le mejora el ánimo y le mejora la predisposición a los tratamientos. Entonces, desde un primer momento, como él ya vino con dolor, fue un paciente abordado en conjunto desde los inicios. Más adelante hay un pequeño resumen con todo su caso, que para no ser reiterativa no lo voy a describir ahora, pero fue un paciente muy representativo de la interacción desde un primer momento en el diagnóstico con él. Con él hicimos tratamiento nosotros desde la quimioterapia, y desde cuidados paliativos le dieron un sostén importante para la mejoría de sus síntomas en esa columna, y con todos los efectos adversos que fue presentando en la medida que fue avanzando en su terapéutica, porque nosotros, como siempre les decimos a los pacientes, el 50% del tratamiento es tu ánimo. Entonces, el paciente que viene con el ánimo conservado y con una expectativa de buen humor, tiene mayor tolerancia a un montón de cosas. El paciente que viene mal, la tolerancia es peor, los tiempos parecen más largos, y un montón de cosas que ustedes bien ya sabrán. Pero bueno, creo que fue un lindo caso poder presentarlo a él, porque generamos con San Martín una interacción muy, muy linda, de poder colaborarnos mutuamente con nuestro trabajo, y nosotros nos sentimos muy apoyadas, y por todo el equipo, para poder darnos una mano con cuando el paciente está lejos, porque el paciente se vuelve y hay muchas intercurrencias que las vive allá. Entonces es importante poder tener esa relación permanente y tan dinámica. Gracias, Mer. Continuamos entonces nosotros. Bueno, un poco de cómo fue conocer a M, y la evaluación multidimensional que se hizo. Llegó, como bien decías, Mercedes, derivado desde oncohematología y desde clínica, por el manejo sintomatológico, sobre todo del dolor. Él llega acompañado de su esposa a los consultorios externos de cuidados paliativos, ya estando en tratamiento de quimioterapia semanal, con lo cual volvemos a recalcar esto con esos viajes a Neuquén, esos 500 kilómetros de ida y 500 de vuelta, en plan de hacer el trasplante de médula ósea, y bueno, en seguimiento con clínica y oncohematología. De esta evaluación son todas las esferas, desde lo biológico, lo psicosocial, lo ambiental y la atención de salud. Si bien el dolor severo fue lo más urgente en algún punto como tratamiento sintomatológico, también el impacto de la imposibilidad de trabajar y la dependencia económica que esto generaba, y en lo personal, familiar, la distancia afectiva que se generó a raíz de todos estos cambios de su estado de salud. M, bueno, su vida un poco trabajando como carpintero, como bien decías, Mercedes, en la construcción, pintor, con su casa propia, su primario completo. Dejó de trabajar porque la enfermedad lo limitó mucho, el dolor lo limitó. No tenía cobertura social ni ayuda económica. Su esposa, que es quien lo acompañó desde un principio, es su principal cuidadora también, y el sostén económico durante ese momento, trabajando como empleada doméstica. Después de la esfera un poco de la espiritualidad y de sus cuestiones más
significativas el disfrute de él al aire libre y la pesca, y ser evangélico practicante como sostenes, ¿no?, principales. Esto que vemos abajo, Nick es nacido y criado, para nosotros una definición, por ahí en este lugar donde vivimos, en San Martín de los Andes, muchas personas venimos de otros lugares y hay ciertas personas que son justamente Nick, nacidos y criados acá. M, aparte de esto, pertenece, es miembro de la comunidad mapuche, y esto también sumó todas cuestiones que estaban aconteciendo simultáneamente, un distrés con el sentido de pertenencia a su comunidad y los legados, ¿no? Tanto M como su compañera conocen el diagnóstico, pueden nombrar la palabra cáncer y piden tener toda la información. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con esta evaluación multidimensional que realizamos, nos valimos de diversos instrumentos de valoración. Por lo tanto, bueno, el paciente M queda clasificado como ECOG 2, con actividades de la vida diaria relativamente independientes, se moviliza en auto, se lo observa constipado, con una catarsis dificultosa cada 2 días, con el patrón de descanso alterado y diuresis sin alteraciones. Se le realiza también un mini mental test que nos arroja como resultado 29, y también nos valimos del cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton para visualizar, bueno, un dolor severo de 8/10, sería un ES2. Se observa también el paciente sumamente ansioso, por lo tanto este dolor severo, ES2 más el distrés emocional, nos dan la pauta de que va a ser un dolor de difícil manejo. El dolor que él refiere se ve diferenciado en 2 clasificaciones que él realiza. Por una parte, un dolor crónico dorsolumbar con irradiación a la región anterior, y por otro lado, manifiesta dolor en región costal, punzante, con hormigueos, con una intensidad que por momentos se escala a 10/10. El dolor alivia parcialmente con el reposo. Es por esto que posteriormente se instaura un tratamiento analgésico de metadona, 10 miligramos día, y paracetamol, 500 miligramos día. Este, digamos, combo opioide se ve complementado por el uso de laxante y el antiemético correspondiente. Continuando un poco con el familiograma de paciente M, nos encontramos con sus padres, su papá fallecido, su mamá continúa viva. Él está casado 2 veces con su primera esposa, tuvo 3 hijos, de los cuales uno de ellos falleció en el año 2008. Actualmente reside en su domicilio con su segunda esposa y dispone de 3 hermanas y la hija, sería su nieta, la hija de su hijo fallecido, de 14 años, con quien establece fuertes lazos y junto a sus hermanas lo acompañan en el recorrido de su enfermedad. Entonces, un poco despejando, nos encontramos con los problemas y las necesidades de M. Ya reiterativo, pero bueno, es lo que más urgía también: el mal control del dolor, la constipación, la ansiedad que generaba repercusión en el mal descanso, y la irrupción de esto nuevo que amenazaba su vida y su dependencia económica y la dificultad con la comunicación familiar. Esto como problemas puntuales. Sumado a las necesidades fueron concretamente también en cuestión de apoyos de gestión de trámites, recetas y traslados, que es una dificultad que se suma a la hora más en esta situación pandémica, las movilizaciones de tantos kilómetros para hacer el tratamiento en Neuquén, volver, también creo que hubo un traslado a Buenos Aires.
fueron bien concretas y se pudo trabajar también mucho en la coordinación de laboratorios, estudios, el seguimiento de lo que pasaba en el Hospital Provincial Castro Rendón, y lo que surgió también intrahospital acá en San Martín de los Andes, con un montón de situaciones que fueron surgiendo para las necesidades de su atención, que se pudieron ir gestando y gestionando desde acá, desde San Martín de los Andes. Perfecto. La idea es, esta es la presentación del caso, dejarla acá en stand-by y nada, ir contándoles desde la bibliografía qué cosas nos apoyan con el objetivo que tenemos al plantear esta situación, ¿no? Bien, bueno, lo que encontramos en la bibliografía, un poquito como para hacer una introducción, habla de que los pacientes con enfermedades oncomatológicas representan un grupo heterogéneo de pacientes que incluye a aquellos que tienen enfermedades altamente agresivas desde el inicio de manifestación aguda, hasta incluso enfermedades latentes y también cuadros crónicos. Que la trayectoria de las enfermedades oncomatológicas es difícilmente predecible, o al menos menos predecible que la de los tumores sólidos. A menudo los pacientes son sometidos a tratamientos intensivos con el objetivo de lograr la remisión y aumentar la supervivencia. Por lo tanto, la prolongación de la vida suele representar el enfoque principal, incluso ante la presencia de complicaciones y o de refractariedad. Con esto, y como que lo nombran todos los artículos, se hace necesario un enfoque de atención integrada que permita la planificación y el abordaje oportuno para satisfacer las necesidades paliativas. ¿Sí, no? Sí. En cuanto a las características clínicas, existen estudios que comparan la carga sintomática en pacientes con enfermedad oncomatológica con aquellos que no tienen enfermedad oncomatológicas. Y se evidencia que en los primeros, el número medio de síntomas físicos, el nivel de angustia y de estrés emocional y la carga sintomática total es mayor. Los síntomas en general se relacionan con complicaciones de la enfermedad y con complicaciones secundarias a los tratamientos. La principal causa de derivación a cuidados paliativos es el tratamiento del dolor. Hay estudios que reportan que los pacientes oncomatológicos tienen el doble de probabilidad de hospitalizarse, de permanecer internados en unidades de cuidados intensivas a pesar de estar en estadios avanzados y de morir hospitalizados. Y también se sabe que los pacientes oncomatológicos tienen más probabilidad de uso de quimioterapia, administración de antibióticos, transfusión de hemoderivados, usos de factores estimuladores de colonias en los últimos 30 días de vida. Bien. Bueno, y con respecto a la carga sintomática, como les mencionaba, se reporta una alta carga de síntomas, de al menos 8 síntomas de puntuación elevada, o sea, síntomas severos y persistentes, con lo cual esto nuevamente pone en manifiesto la importancia de la evaluación oportuna y de un manejo efectivo de los síntomas por parte de cuidados paliativos. Siguiendo entonces con la evaluación de lo que dice la bibliografía acerca de la accesibilidad de los cuidados paliativos a este grupo de pacientes, claramente trajimos algunos, todos coinciden en que la probabilidad de que un paciente oncohematológico sea derivado a un equipo especializado de cuidados paliativos o a cuidados hospice es menor que la que tienen los pacientes con tumores sólidos. De esta revisión sistemática, esto no es nuevo, es algo que hablamos sistemáticamente desde hace varios años, pero lo interesante de lo que plantea la discusión de este artículo es que se cuestiona si la falta de derivación a cuidados paliativos es por una desatención real, o si es que los equipos hematológicos que tienen gran expertise realizan de alguna manera algún abordaje multidimensional en sus pacientes, ¿no? Y abren las preguntas acerca de cuándo sería necesario que un equipo de cuidados paliativos especializado intervenga en estas patologías, siempre entendiendo que precisamente por estas características distintivas que mencionaba Jor, tienen un trayecto
la trayectoria de la enfermedad es distinta, Mercedes lo mencionaba antes, son pacientes que, si bien están avanzados, siempre sostienen líneas de tratamiento, siempre hay una línea de tratamiento más que puede ofrecerles remisión. Entonces, los pacientes se acostumbran a este vaivén de tratamientos y de informaciones, ¿no? De posibilidades de recaídas, con lo cual es difícil, o al menos es oportuno cuestionárnoslo, si no nos quedamos siempre con que, nada, lo ideal sería que estemos, ¿no? Pero bueno, la idea es empezar a preguntarnos y que esto nos dispare en estas preguntas, ¿no? Van a haber enfermedades seguramente de más larga evolución, que van generando un gran vínculo con el especialista, y otras que son más agudas, que son muy graves desde el inicio y que requieren tratamientos muy agresivos que van a tener mayor riesgo de vida, con mayor distrés y quizás necesiten entonces una intervención más multidimensional. Por otro lado, Aurel, en un estudio cualitativo basado en un cuestionario a médicos hematólogos, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, en un congreso se les pedía que contesten acerca de 3 casos hipotéticos, uno de un paciente con una supuesta leucemia aguda, otro con un linfoma y otro con un mieloma, y la idea era que definan para ellos cuál hubiera sido el motivo por el cual consultarían a cuidados paliativos, qué aspectos retrasaban la consulta y cuándo considerarían que un paciente se convertía en un paciente, entre comillas, paliativo. En esa encuesta se objetiva que la mayoría hubiese derivado a cuidados paliativos por un mal control de síntomas, pero el resto, ese otro 20%, derivaría más cercanos al final de la vida, los pacientes a cuidados paliativos. Y que los factores que retrasaban esa derivación estaban relacionados con el trastorno o el disconfort que le podían ocasionar a la familia, o la dificultad en la valoración adecuada de un tratamiento si otro equipo con una visión distinta y objetivos distintos tomaba intervención en el asunto. Otros dudaban acerca del beneficio real que podían aportar los cuidados paliativos, y solo una minoría derivaba tempranamente, y de estos el 100% lo harían en el caso del paciente con mieloma múltiple. En cuanto, claramente todos encontraron dificultades en definir al paciente paliativo, y mucho de esto tenía que ver con la dificultad de establecer pronósticos. Si bien para los tumores sólidos tenemos escalas que nos ayudan o nos orientan a situarnos, y quizás para los tumores sólidos es más esperable la mala evolución, en los pacientes oncohematológicos no existen estas escalas que nos puedan orientar y nos ayuden en la toma de decisiones. Por otro lado, hay otro artículo que también es un estudio retrospectivo que evalúa las historias clínicas de un hospital, tratando de buscar cuáles eran los factores que sí se asociaban a una mayor derivación de los pacientes oncohematológicos a cuidados paliativos. Y en este estudio, después podemos entrar en la discusión a desglosar un poquitito más esto, no lo explican, pero podemos presumirlo, que eran aquellos pacientes mayores, de edad más avanzada, con síndrome mielodisplásico, una enfermedad más bien crónica dentro de la oncohematología. Los pacientes que fallecían en el hospital o en el domicilio tenían más acceso a los cuidados paliativos, y aquellos que tenían una mayor sobrevida. Pero por otro lado es importante evaluar la percepción de enfermería en este punto, porque varios artículos destacan cómo enfermería aboga por una intervención precoz de los cuidados paliativos. Y esto puntualmente tiene que ver con esto que se ven muchos artículos, pero traemos 2. Uno de McGrath, que es una enfermera australiana, que evaluaba las controversias y los acuerdos respecto de acontecimientos que ocurrían ante un evento de sangrado masivo. Y le hicieron esta encuesta a enfermeras de hematología, de cuidados paliativos y a médicos hematólogos. Claramente en esa encuesta se pone de manifiesto que faltaba integración de los cuidados paliativos en las unidades de oncohematología, pero sobre todo sostienen y destacan el distrés que percibía las enfermeras al atender a pacientes avanzados atendidos en un sistema curativo altamente tecnificado. Y por otro lado, es muy interesante esta otra evaluación de los japoneses, que encuestaron a un poco más de 400 enfermeras, y en una sala evaluaban a pacientes con leucemias, ya les digo,
con leucemias agudas, y en ellos enfermería tenía que categorizar como pobre, muy pobre, bueno, muy bueno, el abordaje de distintos malestares en distintas dimensiones. La verdad que este artículo está muy bueno porque claramente se objetiva la multidimensionalidad del sufrimiento en estos pacientes y la percepción de un abordaje pobre o muy pobre en casi todos estos contextos, ¿no? Por otro lado, Huy y Bruera, en este artículo, lo que hacen es recordarnos estas características que venimos charlando, que tienen este grupo de pacientes, que son distintas a los que estamos acostumbrados a tratar, que tienen sobrevidas más prolongadas, que van transitando y, como decíamos antes, acostumbrándose a distintas líneas de tratamiento y que van generando un lazo firme y sostenido con sus médicos tratantes, que adquieren gran compromiso en esto. Entonces ellos mismos se cuestionan de que quizás no todos los pacientes van a requerir de cuidados paliativos especializados y que posiblemente, al igual que lo que sucede en los tumores sólidos, posiblemente los oncohematólogos puedan sostener sostengan una mirada paliativa sobre sus pacientes. Y entonces quizás aquellos con mayor carga sintomática, con mayor complejidad o con necesidades más complejas, sean entonces los que se benefician o se beneficiarían de los cuidados paliativos especializados. Y en este artículo, preferí decir el resto y dejar escrito estas frases que son las que transmitían los oncohematólogos de por qué la dificultad o la preferencia por no derivar tempranamente. Algunas de ellas inclusive salieron mientras preparábamos el Ateneo con Mercedes, y primero estuvimos con esta diapositiva que la ponemos, que la sacamos, que la ponemos, que la sacamos, pero hoy cuando estaba justo por sacarla, leo esto, ¿no? No hay suficientes médicos paliativistas para cuidar a todos los pacientes con enfermedades oncohematológicas, y justo es algo que terminamos de hablar en la última revisión del ensayo general, le podemos decir, del Ateneo, ¿no? Por eso, nada, que nos invite a pensar Hoy pensaba también, somos dos equipos, dos especialistas que generan vínculos muy fuertes con sus pacientes, ¿no? Y muchas veces el paternalismo de la medicina, y muchas veces nos encontramos seguramente los oncohematólogos queriendo cuidar y sostener este vínculo que han creado y sostener este objetivo con los distintos tratamientos, y por otro lado nosotros que a rajatabla queremos que nadie sufra y que todos la pasen maravillosamente bien, ¿no? Quizás esto puede llegar a ser también un punto que nos desencuentre. Por eso, como resumen, yo diría que dentro de las dificultades para la derivación está, por un lado, el vínculo estrecho y la referencia por parte de los especialistas, pero por otro lado, la falta de entrenamiento nuestra en esta área, ¿no? Y en poder también, así como queremos que el resto conozca a qué nos dedicamos y qué implican en su totalidad los cuidados paliativos, también nosotros poder conocer cuáles son las trayectorias de estas enfermedades, cuáles son los vaivenes, porque no es nuestra zona de confort, claramente. Continuamos entonces con el caso. Desmuteate, Mer, hay que sacarle lo del micrófono. Ahí está. Bueno, hace un ratito les decía que les iba a contar un poquitito más de forma detallada, pero resumida, el caso del paciente M. Él, como les decía antes, llegó en noviembre de 2018, ya con el mieloma múltiple IgG-kappa por el laboratorio que ya teníamos del proteinograma. Afortunadamente tenía una anemia leve con una hemoglobina de 11, pero las lesiones osteolíticas severas. Gracias a Dios no presentaba falla renal, que es el parámetro del CRAB que más complica la evolución de estos pacientes y que los hace más severos en lo que respecta a la terapéutica y a las posibilidades de trasplante, pero bueno, él sí tenía una columna completamente destruida. En el proteinograma tenía hipogamaglobulinemia, esto nos hablaba de la inmunoparesia y el riesgo de infecciones que tienen estos pacientes.
y una de las determinaciones con las que contamos son las cadenas livianas libres séricas, que nos mostraba que tenía una capa de 968 y una lambda tan bajita, o sea, tenía casi todo componente monoclonal. En la biopsia tenía una infiltración de 80%, esto ya nos habla de una alta carga tumoral. Si bien en la citometría de flujo uno ve una baja celularidad patológica, es por el método con el que se usa la citometría, que degrada algunas de las células y no permite que tengan una congruencia biopsia con citometría. Él no tenía alteraciones citogenéticas, y dentro de todo, su estadificación no era de la más compleja. Las estadificaciones en el mieloma están más que nada basadas en lo que es las alteraciones citogenéticas de alto riesgo, que bueno, él no las presentaba. Empieza en diciembre el esquema SABOR-D de forma semanal, con estas limitaciones en la posibilidad de a veces venir acompañado, porque la esposa se tenía que quedar, entonces venía en el transporte desde San Martín. Prepandemia teníamos posibilidades de que el paciente una vez a la semana fijo teníamos un transporte, y entonces ya generaba como un vínculo también con el chofer, y de esa manera se podía pilotear de alguna manera que no siempre pueda venir acompañado. Él la verdad que tenía un manejo del dolor terrible, terrible. De hecho, en el mes de mayo de 2019, ya llegando a negativizar enfermedad, que veíamos que venía con buena respuesta, tuvo que hacer radioterapia, porque no soportaba el dolor, no había ningún analgésico que le alcanzara, fue evaluado ahí por no solamente por los especialistas en radioterapia, sino también por traumatología, para ver si había alguna otra lesión que esté justificando que necesitara alguna fijación o alguna intervención, y bueno, era simplemente ese dolor que continuaba siendo invalidante para él. En julio, cuando cumple los 7 ciclos, está a la espera del trasplante. El trasplante, hoy por hoy tenemos un centro en Neuquén, pero en el momento que se trasplantó él, todavía era en Buenos Aires, entonces había que esperar encima el estrés de que te asignen el centro, contactar el centro, que después hagan la primera evaluación, que ahora se hacen por Zoom, pero antes tenían que ir solamente para que los vean por primera vez, y cuando iban por primera vez les explicaban el procedimiento, los veían rapidito y se volvían con toda la lista de los pretrasplantes, que son unos 25 estudios, y después tenían que volver para hacer la colecta de células. Muchas veces se les hacía la colecta y se volvían otra vez a Neuquén, porque no siempre había cama para la internación. Así que bueno, es un estrés que se les suma a los pacientes sin cobertura, donde están ahí medio con la expectativa de saber que bueno, los recursos terapéuticos en la salud pública no son los mismos que con una cobertura, porque de pronto entre ellos hablan, que ven que el de al lado tiene obra social y está haciendo otra cosa, y yo estoy con esto y me dicen que en realidad eran 6 ciclos, pero bueno, me van a hacer 7 porque quieren estirar un poquito más para ver si no recaigo y si llego al trasplante, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos al mantenimiento. Este mantenimiento es un mantenimiento que se agrega en los pacientes que no llegan a ir al trasplante en fecha, porque si no, en realidad el paciente finaliza tratamiento y debe consolidar con el autotrasplante, pero él, bueno, empieza este mantenimiento con el bortezomib quincenal, que no se pudo sostener, habrá aguantado 2 meses, y se tuvo que pasar solamente a ciclofosfamida, dexametasona, porque empezó con neuropatía. La neuropatía se evaluó a ver qué componente tenía, y entonces, bueno, se terminó analizando como que la causa era el bortezomib, que es el efecto adverso más frecuente, y se tuvo que suspender. Terminó viajando entre idas y vueltas para hacer el procedimiento en febrero del 2020, se trasplanta el 20 y pico de febrero, lo agarra la pandemia feroz, queda varado en Buenos Aires, donde en el momento que no había vuelos, no había manera de volver, le ofrecían volver en un transporte, él seguía con los dolores, terminó volviendo por tierra, obviamente, porque habrá estado 20 días, un mes más o menos de la fecha de alta, pero se le sumaban un montón de cosas a él que le complicaban bastante,
Y cuando regresa nos encontramos con una plaquetopenia severa, tenía 13.000 plaquetas, sin sangrados, pero las tenía, y nos empezamos a plantear qué pasó con eso. Entonces se le hizo una punción de médula para evaluar si no era que había recaído tempranamente. Terminó siendo una plaquetopenia inmune versus viral, ahí había un citomegalovirus medio en el medio molestando, se le hizo gamma-globulina, que además, bueno, ayudaba por la inmunoparesia, porque estos pacientes muchas veces siguen teniendo inmunoparesia a pesar de haber estado trasplantados. Y finalmente, bueno, llegamos al día más 90 del trasplante, que pudo iniciar el mantenimiento propiamente dicho con lenalidomida de 10 miligramos, pero bueno, de forma irregular. Esta medicación llegó desde el Desarrollo Social de la Nación, llegaron solo 4 cajas, lo empezó, se tuvo que suspender en un momento porque tuvo COVID positivo, y después, ya por falta de medicación, terminó su última caja entre idas y vueltas más o menos el 20-25 de febrero, y desde ese momento está sin nada, con todo el estrés que a él también le implica. Igualmente tenemos un control ahora de abril de este año que es negativo para enfermedad, con tanto cadenas livianas en suero y en orina negativas. Pero bueno, es un paciente que sigue demandando necesidad porque él continúa con dolor, el dolor va y viene. Se le hizo una resonancia hace poquito para evaluar a ver qué había ahí, si quizás había aparecido un plasmocitoma o qué era lo que pasaba, y entonces este dolor fluctuante que hay semanas que lo tiene, hay semanas que no lo tiene, hay semanas que se enoja, hay semanas que no atiende el teléfono. Muchas idas y vueltas. Muchísimas gracias, Mer. No, de nada. Bueno, y acá la idea un poco es contar la evolución de esta evaluación que hicimos inicialmente, que nos contaba Dani, y como decía Mercedes, obviamente uno de los síntomas predominantes fue el dolor dorsal, donde se ajustó la dosis de opioides y los adyuvantes, porque vemos al inicio había venido con paracetamol 500 días, entonces se reajustó las dosis de los adyuvantes. Se tuvo que hacer como un manejo bastante exquisito cuando empeoró este dolor dorsal, descartando la injuria espinal maligna y haciendo las interconsultas con traumato, neurocirugía, hablando con las hematólogas, a ver ellas cuál era su visión respecto a cuál era la situación de enfermedad y qué alternativas podíamos ofrecerle. Requirió internación para manejo del dolor, finalmente se descartó el compromiso medular, de todas maneras se indicó la radioterapia que mejoró sustancialmente el manejo del dolor en este paciente y evitar escalada de dosis de opioides, otra medicación que pudiera generarle toxicidad. Respecto, se trabajó mucho y nosotros tuvimos que aprender mucho en lo que es el manejo de la toxicidad por la quimioterapia o las diferentes intercurrencias que fueron apareciendo en un paciente con esta enfermedad, con estos tratamientos agresivos y aparte con sus comorbilidades de base. Sí fue bastante incapacitante el dolor neuropático en palmas y plantas, que fue un desafío también, la aparición de edema severo, muchos efectos adversos asociados a los corticoides en dosis altas, que por ahí nosotros no estamos tan habituados a ver o manejar dosis tan altas, si bien usamos mucho corticoide, no tanto. Entonces, nada, como acompañar ¿Se me cortó a mí nada más o a Meli también? Yo tampoco la escucho, ¿eh? A Meli me parece que fue. Hola, ¿ahí se escucha? Ahora sí, Meli, ahora sí. A ver, ahí. Ahí, perfecto. Bien, bueno, hablaba lo de la quimioterapia, las toxicidades y todo el manejo que tuvimos que hacer y aprender un poco de la toxicidad relacionada a esto. Toda la coordinación que hicimos con las especialidades, con infectología, cardiología, clínica, odonto, oftalmo, bueno, de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo de acuerdo a la trayectoria en la que estábamos, y sobre todo, como decía Mercedes, cuando llega el momento de la evaluación para el trasplante, y este listado de estudios eternos, entonces cómo coordinar qué estudios hacíamos acá, qué estudios se conseguían los turnos allá, que la verdad que ellas lo tienen como bastante aceitado, pero bueno, un montón de cosas, y también acompañarlo en él en los nervios de viajar a un lugar que no conocía, como era Buenos Aires, con la incertidumbre de saber cuál era la opinión de los médicos respecto al trasplante y toda esta carga de estudios que se tenía que hacer. Se hicieron bastantes intervenciones en hospital de día, con la aplicación de pamidronato mensual, pero también con la reevaluación que cada determinado periodo teníamos que hacer.
por la variabilidad en la carga y la alta carga de síntomas que tenía y el alto nivel de sufrimiento. Entonces aprovechábamos esas estadías para hacer como toda una reevaluación o incluso las interconsultas para evitar también que tuviera que venir muchas veces al hospital. La realización de laboratorios post-quimio y laboratorios específicos y toda la gestión de los traslados, como ya se fue diciendo. Y trabajamos también en los aspectos sociales, que era una gran demanda de él respecto al ingreso económico, la gestión de subsidios y el certificado médico para la obtención de una pensión. Y en la actualidad, obviamente, síntomas que fueron relacionados muchos a la toxicidad por los tratamientos u otras intercurrencias se fueron resolviendo, entonces los que fue predominante en un momento actualmente no son síntomas activos. Sí, el dolor, como decía Mercedes, tiene muchas fluctuaciones, sobre todo el dolor dorsal, el dolor óseo periférico, y como decíamos, y ya conociéndolo, obviamente desde el inicio, pero actualmente haciendo mucho más foco en el manejo multidimensional o las otras áreas del dolor, y que él empezara a poder aprender esto. Entonces se hizo la resonancia, donde se evidenció mejora de las lesiones, que junto con la evaluación que hicieron las chicas, se vio que la enfermedad estaba en remisión. Entonces, que él pudiera visibilizar esto, porque está siempre el temor latente de él de asociar el dolor a la vuelta de la enfermedad. Entonces trabajar un poco sobre los otros componentes del dolor, no solo lo físico, y estas son palabras de él que lo pone en empezar a entender la enfermedad como un aprendizaje. Sin embargo, él muestra mucha ambivalencia en este sentido, entonces es un desafío casi semana a semana o consulta a consulta seguir trabajando este aspecto. Obviamente mejoró su autonomía. En esto de las mejoras de las lesiones óseas, se pidió la interconsulta con traumato para reiniciar rehabilitación y adquirir confianza en las actividades de la vida diaria y las instrumentales, como para poder reiniciar actividades que quedaron suspendidas desde que inició la enfermedad. Está actualmente recibiendo ayuda económica y mejoró el vínculo familiar con las distintas intervenciones que se fueron haciendo. Y actualmente está pudiendo, corriéndose desde lo físico, de poner todo en lo físico, empezar a vincularse con su comunidad y empezar a trabajar legados con sus nietos y sus hijos. Bueno, acá no mucho más, pero destacando un poco específicamente en relación al mieloma y la bibliografía, que obviamente los síntomas físicos son prevalentes, que los síntomas emocionales están presentes y que hay una afectación de la calidad de vida, y que esto nos habla de la importancia de la evaluación multidimensional. Básicamente, un poco resumiendo lo que hablábamos en general desde la oncomatología, pero en mieloma múltiple los estudios repiten básicamente esto, donde por ahí resumiendo el rol de la evaluación multidimensional, para no quedarnos con la punta del iceberg que serían los síntomas físicos, y sí buscar un poco más allá y ver que claramente había otras cosas que le estaban sucediendo, el deterioro en la calidad de vida que todo esto genera, y bueno, cuáles son las mayores probabilidades en estos pacientes para ser derivados a cuidados paliativos. Bueno, con respecto a los aspectos psicológicos, para mí, y creo que para el paciente también, fue un gran desafío, porque me encontré con un paciente que llega al servicio, como bien decían las chicas, tomado por el dolor, atravesado por un dolor de difícil manejo, en donde proponerle un espacio terapéutico para hablar de otros dolores, de otras dolencias que venían de la mano con esta enfermedad, no fue fácil, porque bueno, la verdad que él nunca había tenido un recorrido en espacios de terapia, ni había visto una psicóloga. De hecho, él decía que al psicólogo solamente van los locos. Entonces, construir empatía y adherencia a ese espacio terapéutico no fue fácil. De hecho, bueno, faltaba bastante o se olvidaba del turno, venía en otros momentos, y justamente como la pandemia nos atravesó en ese momento, muchas veces le dio argumentos para no venir a la consulta o tener motivos para quedarse en casa. Bueno, la verdad que el diagnóstico, el impacto, porque realmente fue como una piña, ¿no?, de alto impacto, que le generó un distrés muy alto, le produjo un giro de 360 grados en su vida, fue un antes y un después.
una persona sumamente vital. Él se define como que había sido una persona chispita, impulsivo por momentos, sumamente beligerante, de autogestión. Bueno, le podríamos poner muchas características definidas y trabajadas con él, pero bueno, esta enfermedad le viene a poner grandes limitaciones funcionales, limitaciones funcionales, y también se sintió limitado en su rol social dentro de su trabajo. Él era, digamos, el proveedor económico en su familia, entonces esto de no estar en ese lugar, tener que su mujer ser el sostén de la familia, la verdad que fue un cambio subjetivo muy fuerte para él. Llegó realmente, y seguimos trabajando en esto, ¿no? El poder dar un paso al costado y dejar que otros puedan intervenir, que él pueda registrarse necesitando, que pueda registrar que hay otros, que él hay cosas que no puede, que tiene limitaciones. Bueno, realmente esta enfermedad le viene a proponer un paradigma en su vida muy distinto. Lógicamente que esto le trajo como muchos cambios en sus rutinas, en su diario vivir. Como les decía, una persona que tenía una personalidad muy inquieta, empezar a encontrarse, ¿no? Él puede reflexionar hoy de esto, que hay cosas que no puede, que tiene otros ritmos, que hay actividades que ya no las puede hacer como antes. Realmente fueron circunstancias en donde aún todavía, ¿no?, trabajándolas, le produjeron un desajuste emocional en las distintas áreas de su vida que significó mucho trabajo, ¿no? Y algo que me parece importante agregar, que está ahí, es la imagen corporal, ¿no? Como también a lo largo del proceso de enfermedad, él se fue encontrando en estas limitaciones con alteraciones en la imagen corporal. Más adelgazado, con más lentitud en su marcha, teniendo que parar en algunos momentos, subirse al auto con más dificultad. Digo, todo el tiempo se encontraba con limitaciones y con un no que lo enojaba, que muchas veces hacía que tuviese dificultades dentro de su entorno familiar. Bueno, fue un gran desafío para él y para nosotros como equipo. Otro aspecto que lógicamente trabajamos fue las entrevistas familiares, abordar a la familia, ¿no?, trabajar con su esposa como como principal cuidadora y quien sostiene sus viajes, sus consultas, sus angustias, sus distintas emociones. También pude trabajar con uno de sus hijos, que bueno, no fue fácil trabajar con él, este nuevo papá, esta nueva realidad de su papá, ¿no? Un papá que está aprendiendo a convivir con esta enfermedad que vino para quedarse, en donde él está aprendiendo a relacionarse también con su entorno familiar desde otro lugar. Bueno, y con respecto a la intervención en lo que tiene que ver la aceptación y la adaptación, ¿no?, que son siempre para los psicólogos un gran trabajo y un gran desafío, porque la verdad que aprender a acomodar en su vida y aceptar que hay mucho de su ser que se modificó, que hay mucho de su realidad que cambió y hay muchas cosas que se van a ir construyendo sobre el camino. El tener que aprender a tener cuidados, ¿no?, en su vida, formas de cómo administrar su tratamiento, de cómo llevar adelante este proceso de enfermedad, realmente, bueno, es un trabajo dinámico todo el tiempo. Es un paciente que realmente yo digo que está pudiendo resignificar su vida, ¿no? No es el mismo paciente con el que me encontré el día 1, un paciente que puede reflexionar, un paciente que, como él se define, que era alocado, que era chispita, y que esta enfermedad le vino a enseñar ser paciente de esta enfermedad. Y tomo ese concepto porque es algo que en el proceso, digamos, lo atravesó transversalmente, ¿no? La instancia de la espera. Realmente una persona que con esta personalidad tuvo que aprender, sostenido y acompañado por todos nosotros,
a entender que, bueno, hay muchas cuestiones que significan tiempo y que significan poder esperar, ya sea poder esperar el resultado de un estudio, poder esperar el efecto de una medicación, que muchas veces él se enojaba porque no cobraba el efecto que él quería, esperar los resultados o los tiempos previos al trasplante, ¿no? Bueno, se le jugaron muchas instancias a lo largo del proceso de tener que esperar. Inclusive muchas veces en la dificultad de la adherencia al tratamiento se levantó y se fue de la consulta porque tenía que esperar a ser atendido, ¿no? Y bueno, hay algo que por ahí, digamos, como para ir cerrando, que me pareció interesante. Bueno, él hoy puede decir que es una persona que puede reconocer sus propios límites, que está pudiendo darse cuenta de su hasta dónde, ¿no? Qué cosas puede hacer, digo, cómo poder seguir transitando esto que se le presentó en su vida, ¿no? como una adversidad que irrumpió en su vida, que le plantea un antes y un después, pero que en este después hay camino, ¿no? Y hay que seguir caminándolo, buscando la calidad de la vida, ¿no? El tiempo que le quede. Y bueno, como decía Mercedes hoy, una persona que tenía mucho dolor físico, pero realmente él pudo transformar, por eso digo que es un paciente que reúne muchas condiciones de afrontamiento, él pudo transformar, digamos, todas estas características que hablamos en un principio, en poder esto, ¿no? Sobreponerse a la adversidad, intentar ser mejor él con él mismo, ¿no? De cómo llevar adelante este proceso de enfermedad. Y él, en un momento, en una de las consultas, él refiere que, bueno, que él, si hay algo que le enseñó esta enfermedad, le enseñó muchas cosas, pero hay algo que le enseñó que es que aprendió a tener los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces yo rápidamente dije, mira vos, ¿no? Una persona que se dedicaba a la pintura, que vivía en escaleras altas, en andamios, bueno, qué oportunidad que le dio esta enfermedad de poder transformar, ¿no? Y poder vivir en un aquí y ahora, conectado con su vida y, bueno, y seguir vivo, ¿no? Bueno. Bueno, la idea, y viste, considerando los tiempos que tenemos y cómo nos gustaría poder establecer nada, el debate, centrar, y ya para poder adentrarnos en lo que era el objetivo, contar un poquitito acerca de, hay muchas propuestas de modelos de integración entre la atención paliativa y la oncohematología. Muchas de ellas centran como el objetivo final el fallecimiento, ¿no? Y donde los cuidados paliativos intervendrían siendo el objetivo final la muerte del paciente. Pero en este modelo, la verdad que lo adoptamos, tiene algunas cosas del modelo que nosotros conocemos mucho, del modelo del auto, que propone cuidados paliativos y el seguro de vida que sacamos para transitar el camino, porque en este modelo lo que se propone es la integración temprana, inclusive en aquellos pacientes que puedan sobrevivir, o sea, que puedan tener intención o curativa o de tiempos largos de remisión, donde en vez de centrarnos en el pronóstico, nos centremos en las necesidades del paciente. Si bien estamos todos de acuerdo que los pacientes oncohematológicos juntan un montón de razones para que los cuidados paliativos intervengan, las necesidades únicas y distintivas de este grupo de pacientes no están tan estudiadas. Entonces tenemos que animarnos a innovar. Entendemos que quizás en un paciente adulto mayor con muchas comorbilidades y una leucemia mieloide aguda, la cantidad de sufrimiento sea muy alta y posiblemente ahí los cuidados paliativos requieran abordarlos inicialmente. Pero en un paciente que está en un trasplante, transitando el trasplante de médula ósea, con posibilidades de remisión o de curación, bueno, quizás estos pacientes requieran momentos puntuales de intervenciones paliativas en pos quizás no tanto de la carga sintomática nociceptiva, sino de la evaluación multidimensional. Y en esto creo que es es a donde tenemos que apuntar, ¿no? Y es el desafío que nos proponemos con el Ateneo. Y la idea es dejar estas preguntas, obviamente se las hacemos a Mercedes, que ya se las hicimos. Si hay algún otro hematólogo en la audiencia, estaría buenísimo poder escucharlos también.
sobre todo para las primeras 2 preguntas, y después escucharnos a nosotros mismos, ¿no? La idea es ver si todos los pacientes, debatir sobre si todos los pacientes con patología oncomatológica pueden o deben recibir cuidados paliativos, considerando su heterogenicidad, qué dificultades se encuentran desde la oncomatología para la derivación temprana, cuáles son las consideraciones que tendríamos que tener en cuenta para un trabajo colaborativo en equipo real, y si estamos los paliativistas formados para atender a esta población, qué nos falta, pero qué nos sobra también. La idea ahora es ver si, Mer, si querés hablar de alguno de estos aspectos y después abrir ya sea por chat o por el Face, o no sé si se puede a través de los audios, el debate. Bueno, respecto a la primera pregunta de si todos los pacientes con patología oncomatológica pueden recibir cuidados paliativos, en realidad, como bien estábamos ya hablando, es una interacción un poco dinámica en qué momento derivarlos. Hay pacientes que, como la oncohematología tiene también una gran gama de pacientes de edades jóvenes, uno tiene que ir viendo muchas cosas del contexto del paciente. Quizás hay pacientes que en una primera etapa está en muy buen estado general, con un linfoma quizás en un estadio precoz, estadio 1 o 2, que si uno le va a agregar intervenciones en el hospital, puede llegar a ser contraproducente. Entonces uno tiene que ir viendo si es alguien que tiene buena tolerancia a los tratamientos, que en verdad viene, hace la quimio y al otro día se va a trabajar. Son pacientes que quizás tienen mejor tolerancia a transitar la enfermedad, tratando de mantener una vida relativamente normal. El caso del mieloma es el punto opuesto, son los pacientes que uno desde el primer momento tiene que derivar, porque más del 80% vienen con lesiones líticas, más del 80% llegan refiriendo dolor, entonces uno sabe que son pacientes que ya vienen con un deterioro en su calidad de vida y con cambios en sus hábitos normales que necesitan un sostén para adecuar un montón de estas cosas que están teniendo que transitar y que se les suma además tratamientos con efectos adversos y todo. Entonces son muchas las situaciones diversas. Hay pacientes que llegan en estadios muy avanzados, pero con un deterioro del estado general. Hablo más que nada de gente añosa, ¿no? 80 años, 85, en los cuales ya uno no tiene posibilidades de hacerle tratamiento, porque en realidad uno a esos pacientes lo que les explica es, mira, yo con el tratamiento en realidad te voy a perjudicar más de lo que te voy a ayudar, entonces tratemos de hacer algo que mejore la calidad de vida, pero sabiendo que esta enfermedad ya a esta edad, el cuerpo ya está muy deteriorado, las tolerancias no son las mismas, las comorbilidades están presentes, muchas veces deterioro en la FEI, pacientes con miocardiopatía chagásica y una FEI de 25, que uno no les puede poner ni siquiera fisiológico cuando están aguardando que venga la infusión de la quimio, porque ya se sobrecargan, terminan en la guardia, terminan internados. Son todos ejemplos que vemos cotidianamente. Entonces, bueno, son evaluaciones muy pormenorizadas que hay que hacer con cada paciente. O sea, uno se enfrenta al paciente, ve también la familia, ve el contexto global de un montón de cosas y se decide el momento de la derivación. De hecho, muchas veces sucede que de pronto el paciente tenía un muy buen sostén familiar, empezó el tratamiento perfecto y cuando está por mitad de tratamiento, o quizás logró una remisión, pero hizo una recaída al año y medio, se encuentra con que el que lo acompañaba era el padre, y el padre falleció, entonces ya dejó de tener esa pata que lo sostenía, y en la primera instancia de tratamiento no necesitó de los cuidados paliativos, pero ya estamos en una instancia en la cual lo necesita porque perdió un poco el sostén que le daba la persona que lo acompañaba, etc. Y respecto a la derivación temprana, como hablábamos hace unos minutos, la cantidad de pacientes versus la posibilidad de derivar. Entonces, si uno planteara como ideal, lo hablábamos en el ensayo ayer con las chicas,
estaría muy bueno poder tener una primera evaluación del paciente y que sepan que el paciente está, por más que sea una evaluación como para conocer el diagnóstico y conocer la situación social, familiar, laboral, y saber que está, pero no siempre se puede hacer, porque bueno, la provincia de Neuquén es relativamente grande, tenemos muchos centros en diferentes también localidades, y no todos los hospitales cuentan con equipos de paliativos. Entonces esto también se dificulta. Yo tengo un paciente que hubiera sido excelente para que esté en algún lugar con cuidados paliativos en su localidad, pero en su localidad no hay. Entonces se hacía lo que se podía cuando él venía a Neuquén, y entonces son muchas las situaciones que digamos, hay que diferenciar respecto también a la realidad de dónde es el paciente. Así que eso es muy importante. Gracias, Mer. Bueno, totalmente, ¿no? En parte esto de si estamos también, en el ensayo hablábamos de, bueno, Mer, podríamos hacer una prueba y todos los pacientes de San Martín hacer una evaluación inicial acá en el equipo. Y nos dice Mer, ¿están seguras que quieren recibir a todos los que tenemos? Y ahí hicimos una pausa y dijimos, bueno, en pos del Ateneo lo que vamos a decir, bueno, digamos que sí, porque queda ya feo que digamos que no. Y sobre todo considerando que no siempre hay equipos grandes, que a veces hay equipos funcionales, y si uno se propone esto, y hay pocos equipos funcionales en la provincia también, ¿no? Que además tienen parte del tiempo dedicado a cuidados paliativos y parte del tiempo dedicado a otras tareas, con lo cual claramente es un desafío. Nos lo vamos a proponer, pero veremos en otra oportunidad y les contaremos como resultado. ¿No, Mer? Seguro que sí. Haremos no sé si hay intento. alguien del auditorio o hay preguntas de algún otro hematólogo, si hubiera, con relación a esto. Tenemos algunas preguntas, Vicky, más generales. No sé si quieren ir ahora a las preguntas o no. Eso díganme ustedes. Alguna responde, porque quizás estaría bueno, si la mayoría son paliativistas, tratar de, antes de responder estas preguntas más generales, ver qué piensan los paliativistas, ¿no? Acerca de qué nos falta para poder armar realmente equipo con otros especialistas que también cuidan mucho a sus pacientes, ¿viste? Tenemos ¿O qué nos sobra? Tenemos algunos comentarios de paliativistas, esperamos para ver si hay algún oncohematólogo en el público que quiera tomar la posta primero. Dale. ¿Les parece? Nosotros de acá no podemos ver nada de eso. Lili, quiero hablar. No, por eso, si querés, Vicky, deja de compartir la presentación, así podemos vernos, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí va. Bien. Por ahora no veo ningún hematólogo, así que antes que nada, para que se puedan relajar un poquito, muchísimas felicitaciones y agradecimientos en el chat por la presentación brillante. No esperábamos otra cosa y ha sido muy, muy motivadora. Así que gracias y felicitaciones. Sobre todo porque me parece que que han traído acá a este espacio un tema que no es tan debatido, ni pensado, ni abordado por nosotros, y creo que de ahí en parte surgen las preguntas. Uno de los comentarios era a propósito de la derivación. Bueno, es mío el comentario, odio empezar por un comentario mío, pero me iban surgiendo cosas cuando iban hablando. Yo comentaba que utilizar el pronóstico como criterio privilegiado en la derivación al equipo de cuidados paliativos posiblemente sea un obstáculo importante. Sobre todo pensando en esta pregunta de ustedes de la derivación, cuándo, cómo, por qué. Digo, tal vez haya que pensar en esta población de pacientes algún otro criterio más allá del pronóstico. Fanny, esperen que estoy tratando de bajar.
Fanny, esperen que lo voy a leer por acá, más fácil. Fanny Vega decía: muchísimas gracias por la presentación, posiblemente sea parte del camino de aprendizaje conjunto con Oncohemato, el continuar trabajando en conjunto para discernir las necesidades y los momentos de intervención paliativa y trabajar en la plasticidad que la evolución de estas enfermedades presenta. Tenemos, por otro lado, estoy tratando de leer los comentarios y después pasamos a las preguntas. Laura Daud decía, tal como dice Mercedes, la complejidad que agrega la franja etaria de los pacientes con mieloma múltiple, comorbilidades, carga sintomática multidimensional y multicausal. Gabriela de Cleva comparte las preguntas y reflexiones que ustedes nos acercaban y plantea que son situaciones clínicas muy complejas, pero también apasionantes. Siguen las felicitaciones. Gabriela de Cleva también comentaba que los hematólogos comparten todo un trayecto de la vida de los pacientes y esto tal vez sea una característica propia de los pacientes oncohematológicos. Había una pregunta, si quieren arrancamos por ahí para que no se me... retomando el concepto de NIC que ustedes mencionaban al principio, que es bien interesante y entendíamos que lo habían puesto casi como una provocación para el debate, ¿cuál ha sido la incidencia de la elaboración de este concepto NIC en la elaboración de la experiencia de enfermedad? ¿Sí? Si hay alguna incidencia en particular, y si han considerado la experiencia de cosmovisión antropológica de la enfermedad de la mano del concepto de NIC. ¿Sigo leyendo? No, ahí voy. Para ser sinceros, realmente la demanda inicial de M no tenía nada que ver con esto. El dolor, como decía Maru, atravesaba de tal manera y era tan difícil para él identificar estos otros componentes del dolor y sacarlo de lo nociceptivo, que esto no lo pudimos abordar o entender hasta mucho más avanzado el seguimiento. De hecho, cuando Maru pudo trabajar con él muchas otras cosas. En realidad, más que sostenernos desde esa visión y apoyarnos desde esa visión para afrontar o elaborar estrategias de abordaje, en realidad nos ayudó a entender un poco, casi retrospectivamente, parte de su conducta con los equipos, ¿no? Y entender que al principio esta conducta de tanta impaciencia, de tanta rebeldía, él mismo se define como un paciente rebelde, y que le costó mucho ponerse en manos de los equipos, del equipo médico, ¿no? Tenía que ver, en algún punto uno termina siempre haciéndolo como autorreferencial, ¿no? Es el paciente que me hace esto a mí. Y en realidad conocer este conflicto o este distrés y cómo lo ha manejado ese distrés y ese conflicto en relación a las situaciones con su comunidad, nos hizo entender que era una manera o sea, que esas situaciones posiblemente eran parte de su condicionante conductual, por decirlo de alguna manera, ¿se entiende? Pero no atravesado desde otro lado, porque de hecho no es algo que él trajo a la consulta abiertamente, hubo que hurguetear ahí para que él lo pudiera traer, no era algo... De hecho, lo que sucede es que, y lo que vemos quizás por haber atendido a otros pacientes de la comunidad, es que son muy reservados con estas situaciones. No son conflictos que los pongan en juego abiertamente, porque, y esto es una apreciación mía, por otras situaciones que hemos atravesado, no están dispuestos a que nadie más juzgue eso, solo ellos, dentro de su comunidad. ¿Se entiende? O sea que nosotros ahí no tenemos intervención, solo acompañamos y somos muy cuidadosos y respetuosos cuando se abre alguna de estas
alguna de estas ventanas, sobre todo muy receptivos ahí sí adquirimos una actitud más pasiva, ¿no? De escucha y de ver qué es lo que sale, precisamente porque no son bienvenidas las intrusiones en estos aspectos. Buenísimo. Acá preguntan si este dolor neuropático, respecto al dolor neuropático, ¿qué intensidad tenía al inicio y a cuánto lograron mantenerlo, aunque no desapareció? Meli. No, el dolor es como había dicho Dani, él por momento te decía 3, pero cuando indagabas un poco más respecto a algunas actividades subía a 8 en 10. En un momento hubo que utilizar varias estrategias farmacológicas. Ahora hace unos meses el dolor estaba con muy buen control, llegó a un valor de 3 y con pocas crisis, sin utilización de rescate, incluso se descendió la dosis de la metadona. Y actualmente es esto, digamos, tiene mucha variabilidad, pero está muy asociado a las crisis de ansiedad que él tiene y a estos temores. Entonces, pudiendo empezar a educar de alguna manera en esos aspectos, él mismo reconoce que el dolor le sube cuando hay alguna preocupación, entre otras cuestiones. Entonces, trabajando mucho más eso, él puede poner el valor del dolor un poco más bajo, pero podríamos decir un 3, un 5, que son valores que él siente que puede realizar sus actividades, que no lo impiden. Cuando sube de estos valores ya lo incapacita y ahí es cuando viene con las crisis y utilizamos todas las estrategias que ya Perdón, a mí me vimos. gustaría agregar que en su aprendizaje en este camino, él ha logrado identificar la intensidad de algunos dolores físicos que tienen que ver con disfunciones familiares, con conflictos que han surgido, con miedos propios, con preguntas que se hace, con incertidumbres, que esto del dolor total, ¿no? Realmente él pudo lograr la asociación y no la disociación del cuerpo por un lado y su angustia por el otro, ¿no? Frente a un estudio, frente a la angustia y la tensión que le genera eso, se le dispara el dolor. Corregime, Meli, si me equivoco, eso lo pudimos ver en el proceso, ¿no? Y él está pudiendo, la otra vez decía, estoy tratando de administrar, que me pareció una palabra buenísima, ¿no? Tratar de administrar mi cabeza para regular un poco el dolor. Eso me pareció... Había una de las preguntas, justo una de las preguntas, digo, no la voy a leer porque hay muchísimas otras apuntadas, si habían podido evaluar algo más, aparte de la esfera física, en el manejo del dolor, pero bueno, me parece que lo están diciendo. Acá de iPhone para todos, hay un comentario y una pregunta interesante. Dice, para el equipo, una de las tantas preguntas, ¿qué opinan sobre la pérdida de horizonte que transitan los pacientes, dado el sinfín de obstáculos y complicaciones que concurren? En general se plantea el trasplante como un horizonte quirúrgico que no siempre lo es. Me he preguntado si esto es una falla en la comunicación de los oncohematólogos. Creo que no opinan. Entiendo por la pregunta, ahora le doy la palabra a Mercedes, pero quiero aclarar la pregunta. Está como poniendo en duda la opción de remisión o de curación del trasplante, a eso va dirigida. Por lo que yo entiendo, está preguntando por la falla en la comunicación de los oncohematólogos al transmitir, sí, la cuestión de la remisión. Como Margo agrega acá, como una falsa esperanza. Exacto, yo no sé, leo eso, sí. Mer. Bueno, yo puedo hablar desde lo que es nuestro servicio y cómo nos manejamos nosotros. Nosotros al paciente en ningún momento le hablamos de curación, le decimos que todas las patologías oncohematológicas se remiten, que eso significa que la enfermedad se duerme, y que el autotrasplante, o a veces el trasplante alogénico, depende de la patología, es una instancia en la cual uno intenta una remisión más prolongada, que no siempre se da. Y hay pacientes que pueden tener una recaída a los 2 meses, a los 4 meses, al año, a los 2, a los 4 años quizás también,
hay muy poquitos pacientes que nunca recaen, pero que lamentablemente no es sencillo poder saber cómo le va a ir a ese paciente. Uno habla de estadísticas y de porcentajes y le dice más o menos para darle una idea, pero siempre les explicamos que, bueno, que los casos son individuales, que hay veces que hay pacientes que se salen de las estadísticas y les hablamos con la realidad de, puede ser que estés dentro de los pacientes que logran remisión prolongada o no. Eso es algo bueno, que el paciente también lo tiene que trabajar con lo que es su esperanza de los tratamientos y todo. Nunca les hablamos de curación, jamás, porque hay pacientes que tienen recaídas tardías y de hecho uno a los 5 años les da el alta. No hablo del mieloma, el mieloma es un caso que suele recaer, por algo hacen mantenimiento después del trasplante, entonces, digamos, son pacientes que tienen un seguimiento mucho más estricto que algunos linfomas. Pero hay pacientes que se les da el alta a los 5 años, en el caso de algunos linfomas, y recaen a los 8 y vuelven otra vez, y tienen que volver a empezar, y ellos saben. Nosotros, por lo menos desde Mato, en el Castro Rendón, tratamos de manejarnos planteándoles todas las cartas sobre la mesa desde una primera instancia. No sé si respondí la pregunta. Sí. Eso es Creo para que sí, ahora igual hay una aclaración que voy a leerla, voy a leer un par de comentarios y después leo la aclaración a la pregunta que había aparecido. Fernanda Carro agradece lo compartido y dice que oncohemato deriva fundamentalmente por dolor sin dificultad, dada la premisa de control de síntomas y cuidados paliativos, y que se aborda como cuidado continuo desde el inicio de la enfermedad y reconoce que el enfoque está facilitado al formar parte de oncología. Luz Gómez aporta que los hematólogos abordan la mayoría de las veces todos los aspectos relacionados con el proceso de enfermedad de los pacientes y cree que ello a veces obstaculiza las derivaciones a cuidados paliativos. Hay algunas hipótesis circulando que se están armando, me parece que es interesante. Sumado a que es muy difícil poner un punto final a los tratamientos oncoespecíficos, dado que siempre aparece una esperanza más. Hay veces que no. Respecto, hay veces que a veces. Perdón, quizás en relación a eso, y quizás la idea era que salga, está buenísimo ese comentario que no recuerdo quién lo hizo, y sobre todo para fortalecer la idea de que no es necesario, o sea, que los cuidados paliativos intervengan no necesariamente es cortar con la esperanza. Posiblemente ahí sí haya como un sesgo en el desconocimiento estrictamente de todo lo que se aborda desde los cuidados paliativos. La idea, por eso, ese último modelo más integrativo, donde independientemente de las posibilidades de remisión o no, no centrarnos en el pronóstico, sino centrarnos en las necesidades, que pueden ser necesidades que quizás los oncohematólogos desde lo físico estén evaluando muy bien, pero quizás desde el abordaje psico, socio, cultural y espiritual podamos detectar por nuestra expertise algunas situaciones que, tempranamente trabajarlas puedan ofrecer una calidad de vida distinta, o sea, que es indistinto de la esperanza. O sea, la idea no es, los cuidados paliativos no vamos en contra de la esperanza, todo lo contrario, me parece que a los pacientes la idea, cuando damos las clases, es siempre transmitir que la esperanza es algo que nunca se pierde. Quizás la vamos poniendo, la vamos significando en distintas cosas, pero no, la esperanza se sostiene y los cuidados paliativos no vienen a romper esa esperanza. Justamente agregando esto que dice Vicky, ¿no? Lo que en un momento, por ahí el momento del diagnóstico, la esperanza es hacer cualquier tratamiento, ¿no? O cualquier intervención que le siga dando vida a ese paciente, y eso es entendido como darle esperanza, pero también a lo largo del proceso, la esperanza también se va desplazando por distintos caminos, ¿no? Tener un día sin dolor también es esperanza.
que el tratamiento me alivie o que el tratamiento dé el resultado que espero, también es esperanza. Digo, en los distintos momentos del camino de la enfermedad uno va escuchando que la esperanza no es la esperanza, ¿no? Es como que va, digamos, desplegándose en distintos momentos y en distintos temas para poder definirlo. Poder llegar al cumpleaños de mi hijo, no sé, digo, ¿no? Creo, leo la aclaración a la pregunta que nos había generado duda. Nos dice después si iPhone nos pone quién es, entre paréntesis el nombre, así no lo llamamos más iPhone, estaría buenísimo. Esperen que se me fue. Aclaro, para los pacientes la lectura del trasplante es un horizonte real casi quirúrgico. No lo es sin duda, ni hablará de los tratamientos, ya les digo, esperen que es un lío seguir acá. No lo es sin duda, ni hablará. Vaya, esperen que se me fue ahora, qué lío. Entiendo que hablaba de los tratamientos alogénicos. Pero bueno, estaba ahí la aclaración. Perdón que se me fue porque me empezaron a entrar otros comentarios. Ruth Keyman pregunta, ¿será posible considerar, además de todas las hipótesis que se expresan, la decisión del paciente de reforzar la relación con el equipo de oncohemato con la esperanza de perseguir la remisión, curación y dejar el recorte con los cuidados paliativos para el control de síntomas? Nosotros lo vemos con algunos pacientes. De hecho, muchas veces, ayer lo hablábamos en el ensayo, que con pacientes que de pronto son del área metropolitana de Neuquén, uno lo que hace es contactar vía correo electrónico al equipo de cuidados paliativos que se encuentra en el Hospital Luque Roldán, que es otro de los hospitales del área metropolitana. Contactamos por correo electrónico con un resumen, como para que ya vayan sabiendo qué paciente va a ir a tratar de que le den un turnito para evaluación, y el paciente nunca fue. Porque ese paciente decide que no, que se va a manejar con su tratamiento y que bueno, que va a ir viendo cómo maneja algunos otros aspectos. Es una lástima porque muchas veces vienen demandando cosas que nosotros les explicamos. Mirá, vos, esto que me estás comentando a mí, no me lo tenés que comentar a mí, porque hay cosas que yo no te las puedo solucionar. Cuando de pronto vienen hablando, no, porque mi marido no entiende que yo cuando termino de hacer la quimio me siento mal y no quiero cocinar, o me pide que limpie la casa y yo sinceramente estoy con dolor. Estoy dando todos ejemplos de casos que de pronto de una paciente que intenté derivar y que nunca aceptó la derivación porque tampoco nunca terminó de aceptar que ella tenía un linfoma de altísimo grado refractario primario. Ella no respondió nunca a la quimioterapia y seguía pidiendo tratamientos. Entonces, en un momento era impresionante las masas que tenía acá, supraclaviculares de los dos lados, y yo le terminé diciendo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo ya quimioterapia no te voy a hacer más, porque lamentablemente no tengo más drogas para darte, porque tu linfoma lo que me mostró es que es muy triste, le dije lo que te estoy diciendo. Lamentablemente esta charla nunca me gusta tenerla, pero bueno, hay casos en los cuales existe. Yo no necesito este PET, pero te lo voy a hacer para que vos puedas ver tu último PET y yo te pueda mostrar los dos informes y las dos fotos y que te puedas dar cuenta que eso que tenés ahí es tu linfoma. Porque ella me decía, no, esto debe ser una contractura, doctora. Entonces, como la negación de un montón de cosas, y nunca quiso ir a la evaluación por cuidados paliativos. De hecho, se terminó yendo a Bahía Blanca, a una consulta con un hematólogo en Bahía Blanca que nos llamó al hospital. Bueno, al ser de la Patagonia, tenemos contacto con varios de los hematólogos, y le explicamos, le facilitamos un resumen, y se dio cuenta que ya le habíamos hecho todo lo que se le podía hacer,
y ella no había manera de que pueda aceptar que se estaba muriendo, pero nunca tampoco aceptó que la evalúen para ayudarla para el resto de las instancias de su vida. Bien, leo un último comentario y una última pregunta, y acá me dicen que iPhone era la doctora Gabriela de Cleva, así que perdón, Gaby, que te nombraba iPhone, pero era importante poder poner nombre en tu pregunta, que era bien importante. El comentario de Nidia Flores dice que el mieloma múltiple no se cura, que el trasplante autólogo es una estrategia terapéutica para mantener la calidad de vida. O intentar mantener, eso siempre hay que dejárselo bien claro, intentar mantener, porque hay veces que a los 2 meses recaen. Claro, y que se debería incorporar tempranamente, entiendo que los cuidados paliativos para un control de síntomas y que la esperanza se mantiene siempre. La pregunta que nos quedó más arriba, para que no se nos pierda, era si habían trabajado con voluntariado. Y tenemos un comentario de la doctora Liliana Rodríguez también. En el contexto, nosotros si bien tenemos un hospice itinerante acá en San Martín con un grupo de voluntarios que nos ayudan en el acompañamiento de los pacientes que así lo requieran, la idea del hospice puntualmente es ubicar, detectar algunas situaciones que nos permitan que ellos entren. Inicialmente, entre la queja dolorosa y la dificultad con estas situaciones en la esfera psi que comentaba María Elena, el ingreso de más gente del equipo, como decía Mer, la verdad que no lo vimos como algo operativo. Después de esto se sucedió la pandemia y el viaje a Buenos Aires, y cuando vino, después de una vez que logró venir, estuvo en cuarentenado, y el voluntariado terminó funcionando por vía telefónica para la mayoría de los pacientes. Y la verdad es que no creímos que sea un paciente, si bien a muchos otros, todo lo que tiene que ver con el arte terapia y otros talleres que tenemos, los han conectado y la verdad que han disminuido también la queja dolorosa en pos de esto. La verdad que, y haciendo la lectura posterior, creo que la intervención, darle tiempo a él a que pudiera transitar junto con Maru todas estas capacidades, tanto la de la aceptación, la adaptación a estos nuevos, esto que decía Maru, ¿no? A esta nueva imagen corporal, a este nuevo cuerpo que le ponía limitaciones, la verdad que creemos que ha sido exitoso. Independientemente de esto, que no es un paciente como muy abierto dentro de toda su independencia al acompañamiento desde este lugar, no hoy por hoy, ¿no? Veremos en lo que siga cómo podemos sostenerlo. ¿No? Sí, claro. Bien, Lili, ¿querés hacer un comentario? Ante todo, felicitarlos a los dos equipos, porque esto de trabajar en red, con la dificultad que significa sostener tratamientos tan complejos, con tanta distancia, ya eso solo ya es un gran desafío. La oncohematología, si bien toda la medicina ha tenido muchos avances, los que ya peinamos muchas canas, hemos visto el gran cambio que en los últimos 30 años ha significado los diagnósticos y los tratamientos oncohematológicos. Yo soy de la época que las promielocíticas se morían el 100% en las primeras semanas de diagnóstico, hasta que apareció el ATRA. Después apareció el imatinib con las mieloides crónicas, y de ahí para acá es una catarata de drogas con nuevas expectativas, con nuevas esperanzas, y no estoy hablando en esperanza en los pacientes, estoy hablando en esperanza en nosotros, y me incluyo, aunque no soy hematóloga, en pensar junto con los hematólogos. Cuando me recibí no existía el trasplante de médula,
Y el trasplante de médula en la fantasía popular creo que es más mágico que una cirugía. Alguien hacía referencia a que homologaba el trasplante con una cirugía. Porque promete curación el trasplante de médula. Vemos campañas para recaudar fondos para poder hacerle el trasplante de médula en Israel, que cura para la curación, para la vida de los pacientes. Y eso es un conocimiento que no sé hasta qué punto nosotros como médicos podemos superar al explicar que no es curación, que es una remisión, que es una remisión parcial, que es una remisión completa, que es una recaída temprana, que es una recaída tardía. Hay cosas que hacen, son voces que tienen tanta potencia en la mente de las personas, de los pacientes, que no sé cuánto tenemos que gritar, metafóricamente nosotros, para que las personas conecten con una realidad que es diferente. Y por otro lado, en mi experiencia, yo trabajé 10 años en un servicio de hematología puro, que es el del Hospital Ramos Mejía. Y ahí empecé a hacer mis primeros pasos como paliativista. Las enfermedades hematológicas, salvo los linfomas, no se ven. Las ve el hematólogo en el microscopio. Las ven en una citometría de flujo. Son los pacientes que, salvo por la pelada de la quimio, están enteros. No parecen enfermos. Y coincido, Mercedes, con la descripción tan brillante de la... no se mueren del mieloma o de la leucemia, se mueren de las infecciones, se mueren de la plaquetopenia. Es muy difícil unir los conceptos, porque visualmente es difícil de unir. Es verdad que la mortalidad de los, sobre todo de mieloma y leucemias, se dan medios hospitalarios, porque suele ser catastrófica la muerte en sepsis o en un sangrado, cosa que no suele pasar o con los linfomas, que se comportan más como tumores sólidos, con lo cual la necesidad de una contención, de un manejo hospitalario, creo que es necesario. No sé si imprescindible, pero sí necesario. Y pienso no en un escenario de 500 kilómetros de un centro de alta complejidad, un hospital de alta complejidad y el paciente viviendo enfrente. Ese escenario es muy difícil de sostener en un domicilio. Esto en mi experiencia. Por eso... comentó que los hematólogos suelen tener un manejo de la comunicación longitudinal desde el vamos, toda la vida de la enfermedad los acompañan. Lo cual felicito. Y yo me invito a reflexionar o a dudar de si me necesitan a mí, no sé si a vos, Vicky, yo digo de mí. Si ellos lo pueden manejar, ¿es imprescindible que nos convoquen? ¿Es necesario que nos convoquen cuando la complejidad supera lo que ellos pueden hacer? Y retomo, no me acuerdo, no alcancé a notar quién era, la terapia centrada en la persona. Creo que en lo personal bregamos por las acciones paliativas y felicito a los hematólogos si pueden tener una visión multidimensional de sus pacientes,
y hacer un tratamiento centrado en la persona. Y si las cosas, las papas se les calientan, estar ahí. Porque aparte no somos tantos, no podemos atender a todos los pacientes oncohematológicos, oncológicos, insuficientes cardíacos, dementes, EPOC. Y perdón que hay gente ajena al ámbito paliativo, y no voy en contra de nosotros. Creo que tenemos que trabajar en equipo. Tenemos áreas de intersección, que ahí nos tenemos que encontrar, que no necesariamente sea la muerte, sea la complejidad. Felicito a los hematólogos. Y me quedo con la duda del significado. ¿Qué significa para un NIC una enfermedad que ni siquiera se ve? Es difícil de explicarles las enfermedades oncohematológicas a los pacientes. Porque no se ven. ¿Qué es un blasto? ¿Qué es un blasto? Nosotros tratamos de sentarnos con un papel y graficarles un poco y les hablamos del caracú. Y cuando los llevamos al caracú del puchero, empiezan a entender un poquito. Nos conformamos con que entiendan un poquito. Respecto al mieloma es difícil de explicar, porque hablar de una proteína que en realidad era normal y ahora no es normal, ¿cómo? Era algo que era normal pero dejó de ser normal. Es difícil, pero bueno, es un trabajo de hormiga que a veces lo que hacemos es dividir en la consulta las explicaciones. Hay veces que las consultas de primera vez estamos 2 horas, entre que revisamos todos los estudios, los revisamos, les hacemos la punción de médula y hablamos un poco, yo trato de fraccionar la información. Y le digo, bueno, hoy te vas a llevar hasta acá. Les damos un cuaderno donde les ponemos ahí los próximos turnos, les ponemos su diagnóstico, con toda la información que necesitan, y le decimos, bueno, en este cuaderno donde vos te llevas el turno de la siguiente semana, que vas a venir cuando van a estar estos resultados que nosotros derivamos, porque el alta complejidad de citometría de flujo la derivamos a Bahía Blanca, vamos a charlar un poco más de tu diagnóstico. Entonces, te vas a llevar en este cuaderno y vas a anotar tus preguntas para que si estás en tu casa cocinando, haciendo algo y te acordás algo, lo puedas preguntar, porque capaz que en el momento que venís te olvidás, y en base a las preguntas después yo voy a seguir con la segunda parte de la charla que tengo que hacer con vos. Tratamos de fraccionar para que no se vayan con 25 cosas en la cabeza y que puedan ir procesando de a poco. De hecho, hablamos del autotrasplante no en la primera evaluación, sino que esperamos un poquito y vamos, porque como son varios meses, uno encuentra el momento en el cual les explica a los pacientes que tienen que ir a autotrasplante en qué consiste y cuándo uno piensa que eso se va a poder hacer, porque si no están como bombardeados con demasiado y la mitad no se la acuerdan después. Mercedes, me parece que es menos. Interesante considerar esto, primero, o sea, esto de dosificarle la información al paciente y considerar que no solo es una persona que tiene ese problema médico, que tiene ese órgano con dolor, digo, que también es una persona que tiene una vida, que tiene que volver a su casa, que sale de la consulta aturdido, sin entender un montón de cosas, digo, cómo esto que vos estás comentando ahora favorece, entiendo yo, la adherencia al tratamiento, ¿no? Digo, una consulta más empática, más considerando, y vos dijiste esperándolo, ¿no? Pudiendo dar cuenta que, bueno, que él también necesita sus tiempos para ir asimilando, ¿no? Y incorporando esto que es nuevo, ¿no? Perdón, con pacientes que de pronto tienen... Sí. No, dale, termina la idea porque uno también se tiene que posicionar en que el paciente que tenemos, el 90%, tienen un bajo nivel de instrucción, entonces es difícil, no es lo mismo hablar con un paciente que de pronto tiene un nivel educativo terciario, universitario o secundario completo, que tiene un desarrollo
quizás de la vida cotidiana más fluido, de interacción con gente, en un comercio, que alguien que vive en un paraje. Yo tenía un paciente que vivía en Los Miches. Los Miches es un paraje chiquitito, chiquitito, en el norte neuquino, son como 750 kilómetros. Y cada vez que tenía que venir a Neuquén, para él era una tortura. Y era Neuquén, ni siquiera estábamos hablando de que se fuera a Buenos Aires a trasplantar. Y él se quería quedar con sus chivos. Entonces, hablarle de la enfermedad y explicarle cosas era muy difícil con el viejito. Porque él toda su vida había estado con su caballo y me preguntaba, teniendo una esplenomegalia masiva, si podía subirse al caballo para ir a cuidar los chivos. Y son esas cosas que, digamos, complican bastante la tarea, la interacción y un montón de cosas. Entonces, es complejo en muchos aspectos. Bien, no quiero ser antipática, esto va a ser un cierre, pero en realidad me parece que es un cierre que va a funcionar como apertura, porque creo que todos nos quedamos... Es un cierre de este Ateneo, pero de verdad que es una gran apertura hacia seguir el diálogo. Me parece que se ha armado un intercambio que nos llena de interrogantes y es lo que más nos gusta, seguir haciéndonos preguntas que nos invitan a seguir creando sentido, conocimiento y nuevas formas de alivio del sufrimiento que a veces se nos presenta de manera tan enigmática. Así cuando que... quieran. ¿Cómo? Cuando quieran nos reunimos otra vez, no tengo problema. Bueno, creo que ya tienen planteado, si quieren, convocada. Una fecha de Ateneo. Podemos presentar casos y todo. De verdad, una vez más, un agradecimiento enorme por el riquísimo trabajo que han compartido y sobre todo por el riquísimo trabajo que han hecho. Digo, lo compartieron porque lo han hecho, esto creo que se ha transmitido con una claridad impecable, así que muchísimas gracias en nombre de la asociación. Y de todos los pacientes y familiares que seguramente se benefician del trabajo que hacen y de los colegas también, digo, me parece que nos han enseñado cuidados paliativos en oncohematología, pero también la posibilidad de interactuar con otros equipos no paliativos, no paliativistas, que tal vez sea como una deuda pendiente que nos plantea un gran desafío. Algunos avisos parroquiales y prometo que cerramos. Recuerden que pueden asociarse a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Para nosotros es muy importante poder crecer como asociación y parte del crecimiento tiene que ver con estos espacios. Como sabemos que es importante poder representar a la gran mayoría de paliativistas del país y sabemos también de las dificultades de esta época para poder sostener una afiliación, hemos armado un plan de facilidades para poder asociarse. Vi por ahí que está la página en la que pueden consultar estas facilidades de las que estamos hablando. Los esperamos a todos, de verdad que los esperamos. Tenemos muchas ganas de encontrarnos en distintos ámbitos para seguir dialogando y en ese sentido tenemos algunas actividades próximas en agenda. Hay una actividad sobre la perspectiva social del duelo. Este día jueves también está la información en la página. Tenemos el 8 de junio un webinario sobre manifestaciones clínicas de la ansiedad en cuidados paliativos organizado por la Comisión de Psicología. La actividad anterior está organizada por la Comisión de Trabajo Social y en este espacio de Ateneos Clínicos, el próximo Ateneo es el 30 de junio, va a estar a cargo del equipo de cuidados paliativos del Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como nos gusta ser provocativos, fíjense el título que lleva este Ateneo, EPOC,
cuando el oxígeno no es tan bueno. Así que bueno, con esta provocación y nuevamente la intriga, los esperamos en nuestro próximo Ateneo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quedás comprometida para el próximo espacio, Mercedes, ¿eh? Ningún problema, vamos a ir charlando. Está grabado, Mercedes, no puedes arrepentirte. Quedó grabado, claro. Vamos, Merella, no se achica, no se achica. No, ningún problema. Abrazo inmenso, gracias a todos. Muchísimas gracias, felicitaciones. Felicitaciones, gente. Gracias, felicitaciones. Chau.